Ya, uno, dos y tres. Hola, ¿Qué tal? Buenas noches con todos y con todas. Le damos la bienvenida al último webinar de la serie del ciclo de webinars enteogénicos del 2024 y las dejo con Alejandra Busalleo. Ale, adelante. bueno, bienvenidos a todos. Gracias a todos por tomarse el tiempo de conectarse, por el interés en esta última charla. Es la última charla de este ciclo de webinarios, al menos por este primer semestre. Algunos tal vez se han conectado a los webinarios anteriores, pero bueno, a los que vienen aquí por primera vez, quiero contarles un poquito de qué es la Sociedad Peruana de Medicina Enteógena e Intercultural. Somos una sociedad conformada por profesionales de la salud, por curanderos, como Douglas, que va a presentar ahora. Y nuestro foco principal es la educación y la investigación intercultural colaborativa. Tenemos una visión que busca incluir diferentes epistemologías, diferentes sistemas de conocimiento, diferentes saberes, sin poner o sin darle autoridad a ninguno en específico. Buscamos fomentar un diálogo horizontal, intercultural y fomentar políticas públicas más incluyentes, políticas públicas específicamente de salud interculturales. Eh, Tenemos la suerte realmente de que Perú es un país megadiverso, no solo en flora, fauna, ¿no? Sino también en todos los saberes relacionados a esto y pues evidentemente a saberes en relación a plantas sagradas, a rituales. Hay muchas medicinas enteogénicas, la ayahuasca, la huachuma, la huilca, y demás. Y bueno, este ciclo justamente de webinarios, ¿no? Que inició en enero, ha querido contar un poquito de la historia de los enteógenos en el Perú, en América, desde diferentes puntos, ¿no? Hemos tenido un webinario en enero sobre la neurociencia de los enteógenos, hemos hablado también un poquito de historia, un poco de salud mental, interculturalidad, hemos tenido una sesión específica dedicada a los hongos. Y bueno, esta sesión, como menciono, la última de este ciclo, tiene un expositor estrella parte de la sociedad, Douglas Tangoa. Eh, y bueno, queremos fomentar un poco el diálogo, ¿no? Aquí con Giancarlo, Douglas y más adelante con todos los que nos están escuchando. Proponer pues la ayahuasca también como una medicina que se presta de alguna manera para hablar, para fomentar este diálogo entre la ciencia biomédica, la ciencia occidental y la medicina tradicional ancestral. Em, si bien este ciclo termina hoy, lo que sigue para el año va a estar bastante interesante, así que los invito a que nos sigan siguiendo en redes, que visiten la página web. Em, Vamos a tener un curso de ética, un curso de interculturalidad, un curso de enteógenos, que va a incluir a manera ya un poco más profunda todo lo que hemos estado viendo en estas charlas. También vamos a tener un curso especial sobre reducción de riesgos en ceremonias de ayahuasca. Y ya desde este mes se abre también la posibilidad de ser parte de SOPEMEI, ¿no? Nos llevamos ya un tiempo colaborando con otras instituciones y bueno, ahora abrimos la membresía para ya sea profesionales de la salud u otras profesiones, ¿no? Filosofía, derecho y demás. También hay una sección para miembros interesados, público en general interesado y también específicamente para estudiantes que quisieran seguir desarrollando sus investigaciones o indagar un poquito más sobre el tema. Como les digo, pues visítennos, escríbanos con cualquier consulta
Y nada, doy paso a Giancarlo Biaggi, que es el presidente de la sociedad. Él es médico psiquiatra y está justamente ahora en Pucallpa, después de una jornada de trabajo en las comunidades de por allá. Él va a presentar formalmente a Douglas y nada, espero que disfruten mucho este diálogo y bienvenidos. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, yo quiero comenzar diciendo de estoy muy agradecido también por lo que se está, por este tejido, de hecho, de saberes que aquí se muestran y es nuestra intención como sociedad, también procurar que esta interculturalidad sea una realidad en la cual podamos tejernos en forma horizontal con distintos conocimientos de distintas culturas que nos ayuden también a desarrollarnos y a potenciar lo que ya hacemos nosotros, tanto como médicos como trabajadores de la salud, eh, y que en esta oportunidad justamente tengo el placer de presentar a un amigo y colega. Él es Douglas Tangoa. Él es psicólogo y, y también es médico, Chipivo Conivo. Su nombre es Chipivo es Isacina. eh, y en esta oportunidad nos va a presentar un poco, nos va a hablar acerca de cómo es el rol del médico tradicional Chipio Conivo desde la cosmovisión y también desde cómo, desde la cultura y cómo se entiende también el arte de sanar a través de no solamente la ayahuasca, sino toda una serie de elementos que intervienen en ella. Así que bueno, doy pase a Douglas. Douglas, ¿estás ahí? Y voy a compartir su pantalla. Hermano, Sí, buenas noches. perfecto. Hakunyamui, a todos. Bien. Sí, gracias por la invitación y gracias a todos los que están participando. También a la Alejandra, muchas gracias. Y bueno, es importante este diálogo porque nos acerca a tener mayor eh, apertura en los diferentes conocimientos ancestrales, ¿no? Y el pueblo Shipibo Conibo tiene su propia forma de la filosofía de la vida, ¿no? Entre el hombre y la conexión con la naturaleza, ¿no? Y eso involucra mucho cómo uno va pensando, ¿no? O sea, cómo uno va formando de cómo comprender, ¿no? Y aprender. Y eso es lo que nosotros transmitimos, ¿no? Hoy en día hay mucha exigencia, mucha resistencia, ¿no? Y siempre estamos ahí presentes en todo sentido, ¿no? O sea, dando fuerza. Sí. Y bueno, muchísimas gracias por esta integración y el mensaje de los abuelos y abuelas, ¿no? Son ambas partes que trabajan mutuamente y hoy en día estamos para este diálogo, para tener un acercamiento, el rol que cumple el médico tradicional Shipibo Conibo o el Unaña o Murraya Shipibo, ¿no? Conibo. Eh, es importante resaltar esto porque nos va a llevar a una comprensión, a una integración de cómo tenemos que pensar, ¿no? Y respetarnos unos a otros. Sí, Irak, y vamos a abrir el diálogo. Muy bien, hermano, muchas gracias. Entonces, lo que se trata a continuación es, vamos a tener aproximadamente unos 40 minutos de tu ponencia
y luego vamos a pasar a hacer un diálogo eh, entre bueno, entre el público presente también, nosotros vamos a moderar las preguntas. Quienes quieran hacer algunas preguntas pueden hacerlas al final. Y la intención justamente del título tiene que ver con cómo podemos integrar los saberes ancestrales, tradicionales a la ciencia moderna. Pueden tejerse, existen puentes que pueden traer consigo nuevas potencialidades y también nuevos avances o aperturas para que podamos seguir creciendo como humanidad en tanto la salud como la vida misma, ¿no? Porque entiendo que también lo que traes es desde tu cultura también tiene que ver con una forma de ver también la vida, no solamente la salud, sino la vida en sí misma, y cómo a través de esa y esa mirada también podemos también comprender o ampliar nuestra perspectiva sobre lo que venimos haciendo, tanto bien, bueno como malo, ¿verdad? Entonces, doy pase a tu presentación, Douglas, y vamos viendo, me comentan si se ve todo bien. Sí, está bien, es perfecto. Me parece súper Ya, bonito. Sí. bien, déjame ya, que lo ponga acá. Listo, adelante, hermano. Sí, muchísimas gracias por eh, apertura, ¿no? Eh, la medicina tradicional Shipibo con Ivo es una forma de cómo integrar con el cuerpo y la naturaleza, ¿no? Entonces involucra muchas formas. Shipibo con Ivo, un, un pueblo que se une con otro pueblo, ¿no? Entonces se llama Shipibo con Ivo, ¿no? Por eso, dos pueblos en un solo contexto cultural, ¿no? Eh, nosotros como vemos acá, pensamos que la cosmovisión ancestral está basado en aprendizaje, una convivencia dentro del bosque, y el bosque te enseña cómo dosificar o cómo usar las plantas, ¿no? El bosque significa árboles, ¿no? Árboles, y cada árbol también tiene sus formas. Y también involucra la sanación personal. Si uno toma un árbol, va a tener una sanación. Y también los resultados, que es muy importante, ¿no? Para una forma de cómo comprender y de ahí buscar la sanación, ¿no? Esa es una forma como el Shipibo Konibo va como adquiriendo, aprendiendo en un proceso de etapas, ¿no? De muchas pruebas de resistencia corporal, mental, espiritual, también del contexto social, ¿no? Eso es una forma, seguimos como para a través de eso, del bosque viene la ayahuasca, ¿no? Que es muy importante ahora el uso de la ayahuasca, ¿no? Y también conocer los tipos de ayahuasca, ¿no? O sea, hay muchos conceptos que nosotros podemos decir que la ayahuasca es una forma muy oscura o muy traumática o muy dramática también, ¿no? Eh, pero si nosotros consideramos a la ayahuasca como un ser, entonces va un respeto, ¿no? Eso es lo que nosotros aplicamos, ¿no? Entonces, para tomar ayahuasca tenemos que tener un proceso, ¿no? Pero también tenemos que aprender todavía para entrar a este mundo dimensional, ¿no? Que es muy amplio, ¿no? Entonces, tenemos variedad de ayahuasca acá en la región amazónica, ¿no? Ucayali. Eh, y, y la ayahuasca no es un árbol, también es una liana, ¿no? Que eso es muy importante conocer, porque muchas personas piensan que es la liana está basado en un árbol, ¿no?
No, la liana está enroscado dentro de un árbol. O sea, el árbol lo mantiene. Esa es la ayahuasca. Vamos, sí. El unicubin, en Shipibo se dice unicubin, quiere decir ayahuasca cocinada. Unicubin es una expresión shipibo que se utiliza para los términos de hacer sesiones o preparar ayahuasca, ¿no? Sí, todos los maestros ancianos que tienen esa formación tienen su ayahuasca cocinada. Y la cocinada de ayahuasca es un trabajo de días, ¿no? No es un solo día o una hora, ¿no? Entonces hay muchas formas de cómo preparar la ayahuasca o el unicubin y muchas formas lo pueden hacer, pero nosotros de una forma más tradicional lo hacemos por días y también como por refinaciones, ¿no? No se puede como preparar también por preparar también, ¿no? Entonces, como si tú no preparas muy fuerte, como no tiene mucho efecto también. Y la persona que toma puede estar como un poquito malhumorado o otro tipo de expresión, ¿no? Y el único bin también es un proceso ritual sagrado, ¿no? O sea, no es el ritual con bombo, ni con guitarra, ni nada, ¿no? Es un ritual donde se tiene que aperturar un diálogo interno con la planta. Y también eso se va a reflejar en tu lado externo, ¿no? Entonces, por eso es que el ayahuasca para nosotros no es alucinógeno. Si tú lo consideras como el único bien, como alucinógeno, es tu mentalidad o se respeta eso. Pero nosotros que trabajamos y hacemos dieta, el único bien es un proceso ritual donde tú te acercas a conversar con los espíritus de las plantas y ellos te manifiestan su sabiduría. Y ese es el concepto, ritual sagrado con ayahuasca, ¿no? Y hoy en día podemos ver muchos rituales y se respeta, pero la forma tradicional de tener este concepto ritual es concentrar con ayahuasca y con el mapacho que el maestro te va a guiar, ¿no? Y también puedes utilizar una rama de pión colorado o también eh, otros ramas, árboles que van a surgir un efecto muy positivo, ¿no? Ese es el único bien. Sí, como le decía, como la ayahuasca tiene sus variedades, ¿no? Como la ayahuasca amarilla, la ayahuasca negra y la ayahuasca blanca y otros tipos de variedades también. Eh, Cada región o país también tiene sus variedades de ayahuasca, Colombia, Ecuador, otros países que producen, ¿no? También hay. Pero acá el pueblo Shipibo o los Unayas Shipibos, lo decimos ayahuasca amarilla, que te abre una conexión astral, ¿no? Una conexión dimensional de sabiduría interno y externo, ¿no? Entonces es recomendable como tener esta diferencia, ¿no? Y la ayahuasca negra también es bueno, pero no tiene mucho característica, fuerza o poder interno que puede ser, ¿no? Pero también es otro tipo de aprendizaje, ¿no? Eh, que ya tiene un nivel más intermedio avanzado, ¿no? Que uno tiene que diferenciar.
Y la ayahuasca blanca también, ¿no? Como no hay mucha diferencia en estas plantas, ¿no? Sino es como la forma como el maestro también dirige, como el maestro Unaya o Murraya. Hoy en día hay muchos Unayas, ¿no? En el pueblo Shipibo. Unaya es un grado, digamos, en la medicina tradicional Shipibo, como que es un maestro que ya puede atender a un paciente, ¿no? Como ya está graduado, mm, y con certificaciones de plantas. Esa es la variedad de ayahuasca que nosotros podemos hablar, ¿no? Hoy en día, ¿no? Como toda la planta te ayuda. Si tú te concentras y tienes una mentalidad positiva, la planta te va a ayudar. Siempre tener una fuerza interna o confiar en uno mismo y en la planta, ¿no? O en el universo. Eh, Continuamos. La ayahuasca también no funciona con sola, ¿no? Eh, bueno, la ayahuasca funciona con la chacruna. La chacruna es un arbusto, no es una planta, no es una liana, sino es un arbusto que no crece mucho, ¿no? O sea, puedes como coger su hoja, ¿no? Entonces tú combinas con eso, o sea, tú cocinas con eso, se vuelve un líquido que es el unicubín, la ayahuasca cocinada, ¿no? Involucrado con la chacruna, que tiene un componente muy importante en la evolución de visiones, ¿no? Y en la forma de reaccionar nuestro cerebro, nuestras neuronas retenidas o deprimidas. Activa muchas formas. Entonces la ayahuasca sin la chacruna no puede como tener mucha reacción visionario o una reacción más profunda, ¿no? Tiene que tener la chacruna para que pueda como desarrollar estos tipos de efectos muy profundos, ¿no? Eh, Esa es la chacruna. Se prepara la hoja, solo la hoja, ¿no? No la semilla, ni el tallo, ni nada, solo la hoja. Se coge, depende de la cantidad, y lo mezclas en una olla grande. Eh, Muy importante la chacruna para el efecto de la ayahuasca. Sí, continuamos. Ah, sí. Eh, el uso tradicional del chamanismo shipibo o Unaya shipibo, la próxima vamos a tener otro tipo de diapositiva ancestral. El Unaya shipibo o Murraya shipibo eh, tiene una formación muy estricta, ¿no? Eh, Vamos a decir que el Unaya shipibo aprende de base de las plantas en internamiento en el bosque, ¿no? Eh, eh, Exclusivamente solo para el aprendizaje y la resistencia corporal mental, ¿no? Y la adquisición de las fuerzas, ¿no? Eh, Ese es el aprendizaje del chamanismo shipibo, ¿no? Que te lleva a un grado muy alto para poder adquirir fuerzas energéticas de las plantas, ¿no? Que es muy importante para conocer qué tipo de espíritu nos habla o qué tipo de cosa hace efecto de estas plantas, ¿no? Se nos hace aprender, conocemos estas reacciones, ¿no? Y, y esto es de mucho tiempo, ¿no? Desde la creación de la humanidad, ¿no? Como venimos practicando estos tipos de rituales en diferentes culturas, ¿no? Y aquí en Ucayali, como se ha descubierto,
muy poco también, ¿no? Como, claro, no es muy poco, pero igual, pero antes ya los abuelos sí convivían con el bosque y aprendían eh, con estos espíritus de las plantas, ¿no? Eh, sí, como le decía, el shamanismo, la formación Shipibo-Konibo tiene sus niveles, ¿no? Primero, como puedes especializarte o puedes dedicarte a eso, ¿no? El Raumis, que es el vegetalista, Nirauna, que es el aprendiz del bosque, ¿no? O sea, sí, puedes como aprender de dos formas, ¿no? El aprendizaje consiste en cómo moldear tus pensamientos, ¿no? Eh, Siempre los abuelos dicen como hay que sanar nuestros pensamientos para poder iluminar uno mismo, ¿no? Y así va a comprender cómo es la forma del buen vivir, vivir con el bosque, ¿no? El Unaña ya está formado y preparado para poder atender a un paciente de gravedad, ¿no? Los pacientes pueden ser de diferentes dolencias o enfermedades, ¿no? El UNAYA ya desarrolla, diagnostica qué tiene la persona o qué tiene el paciente. Entonces, él es la persona indicada para poder tener una ayuda, ¿no? Y también trabaja con la comunidad, ¿no? Siempre el médico tradicional shipibo está basado en trabajo comunitario, ¿no? Eh, Acá es muy popular el término yubu juni, que es el término brujo, ¿no? O sea, persona que se dedica a tener como unos espíritus muy negativos hacia el desarrollo de las personas, ¿no? Eh, entonces, ese es el Unaña. El brujo también tiene un aprendizaje muy fuerte, ¿no? Eh, Después viene el sabio mayor. Para tener este grado de sabio mayor o muraya, sí hay que tener un profundo aprendizaje y también de constante evolución, ¿no? Porque ahí el aprendizaje es más fuerte, ¿no? Tienes que estar siempre dietando con las plantas. El Miraya es una persona que ya ha desarrollado y ha pasado sus momentos traumáticos de sanación, ¿no? De la vida, ¿no? Entonces es una persona que ya tiene otra expresión, otra comprensión y también una forma de cómo ayudar a las personas, ¿no? Es muy energético. Eh, el maestro es una persona que ha tenido un entrenamiento, ¿no? En la fotografía detrás del texto vemos cómo atiende a este maestro, ¿no? Aquí en Pucallpa atendemos con mi tío, con mi papá, y está atendiendo a un paciente que ha tenido el efecto COVID-19 que se ha desarrollado, esa enfermedad, ¿no? Entonces el maestro estaba ayudando con el canto a través de la sesión de ayahuasca, ¿no? Eh, y estos son unos pacientes que van, ¿no? O sea, el maestro curandero puede recibir personas que necesitan ayuda y lo aplica de acuerdo a la persona, cómo está, ¿no? Entonces ya tiene un dominio de cómo comprender la ayahuasca y cómo dosificar las plantas, ¿no? Ese es un maestro curandero del pueblo Shipibo Conibo. Sí, sí, continuamos. Sí.
Em, Aquí también involucra mucho, ¿no? Porque el maestro se desarrolla a través de la autodisciplina, ¿no? No es que va a haber un regla estricto, decir, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. No, no, no. Para aprender de la formación Shipibo-Konibo o la medicina tradicional Shipibo, está basado en la observación, o sea, y la intuición y la percepción, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? El abuelo o la abuela te puede decir una sola vez, entonces tú tienes que estar atento, ¿no? Y no estar preguntando a cada rato. Entonces, es una forma de cómo desarrollar la autodisciplina para desarrollar nuestras cuestiones mentales, ¿no? O sea, para tener un orden, ¿sí? No es una forma de decir que tú puedes hacer esto, ¿no? Eh, Desarrolla muchas cualidades que es muy importante para tener esta función de médico tradicional shipibo Konibo, ¿no? Sí, porque ya puede desarrollar y atender a las personas con dolencias o otros tipos de enfermedades físicas, ¿no? Eh, Tienen una capacidad muy enorme porque ha estado entrenando dentro del bosque, ¿no? Eh, y también como ha desarrollado cómo cantar el Ícaro Shipibo, ¿no? El Ícaro Shipibo también es otro proceso de aprendizaje que tienes que aprender dentro de la dieta con plantas, ¿no? Claro, no va a venir en un mes, ¿no? Sino es muchos años de entrenamiento. Eh, una ceremonia de ayahuasca puede tener un cierre y la apertura, ¿no? En la apertura, como se desarrolla el diálogo, se puede desarrollar como preguntar cosas eh, de la persona, ¿no? ¿Para qué quiere tomar ayahuasca, ¿no? Sí. Y la ceremonia tiene diferentes, el desarrollo de la ceremonia con ayahuasca tiene diferentes tipos de etapas que uno puede experimentar durante el efecto de la ayahuasca, ¿no? Uno de los efectos que puede experimentar es el vómito y otro de los efectos que puede experimentar son las nostalgias, también las risas, o también puede experimentar una semejanza de similación de un animal, ¿no? O sea, de asimilarlo. Y también puede experimentar otros tipos de efectos también, corporales, nerviosismo. Depende qué tiene la persona o cómo está. O también la persona puede ser inconsciente de su salud. O sea, como no, y con la ayahuasca puede ser un reflejo muy directo, ¿no? Y por eso es importante tener la apertura y el cierre, ¿no? O sea, en un cierre también es importante hacer las recomendaciones para poder tener una integración con la planta que has tomado, ¿no? Eh, y eso es el desarrollo de la ceremonia con ayahuasca. Eh, Durante la ceremonia de ayahuasca también es importante mantener las posturas físicas, ¿no? Y también como es importante eh, ah, decir al maestro o el guía que hace tomar ayahuasca como qué está pasando, ¿no? Entonces es importante abrir diálogo también, ¿no? Tener la confianza. Y la otra forma es tener
una tranquilidad, ¿no? Respirar, tener una serenidad de control, y eso, ¿no? Entonces la planta va como concentrar, va a desarrollar unos efectos más, digamos, positivos de apertura, ¿no? Eh, Eso es durante la ceremonia, ¿no? Como que tú puedes desarrollar diferentes efectos como, me siento muy mal, pero después de la ceremonia puedes sentirte muy bien. Muchas de las personas que han tomado ayahuasca experimentan muchas dolencias físicas que no lo tenían ahí, ¿no? Pero sí, con la ayahuasca te hace revivir, ¿no? Y una de las expresiones con la ayahuasca es como, déjate fluir o deja que la planta libere y confía y pida que te ayude, ¿no? Entonces tú conversas con la planta y la planta te va a responder con su fuerza espiritual de ayuda, ¿no? Son efectos que puede pasar durante la ceremonia de ayahuasca. Sí, continuamos, ¿no? Como decía, como hay formas como desarrolla la ayahuasca, como el primer proceso puede ser como de una experiencia muy psicoactivo, visionario, y otras experiencias pueden ser como nada, ¿no? O cero, también pasa eso, ¿no? Depende cómo está tu nivel de recepción corporal y mental, ¿no? Y también tiene su proceso, ¿no? Como que te puede como desarrollar o, o también como indicarte, ¿no? Dónde tienes que mejorar con tu vida, ¿no? Son los procesos que tiene que ver con el desarrollo de la ayahuasca y cómo evoluciona y cómo uno tiene que dar también, ¿no? ¿No? Con la ayahuasca también tiene que emplear como eh, la cantidad de dosis de la persona, ¿no? Hay que ver, ¿no? Hay muchas personas que no necesitan tomar mucho ayahuasca porque su etapa de vida es muy, muy sensible, ¿no? Que puede entrar una energía o tener una conexión con una planta, ¿no? Entonces, esas personas no necesitan tener una dosis de ayahuasca muy elevada, ¿no? Con un poco de ayahuasca ya puede tener un efecto visionario o un efecto de reacción personal, ¿no? Entonces el maestro va indicando o va icariando, va cantando, ¿no? Entonces, eh, vamos, continuamos para... sí. Como le decía, como puede tener las etapas y sus efectos y las variaciones, ¿no? Acá podemos ver la primera etapa, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la sexta, o puede haber más, porque la persona desarrolla diferentes tipos de reacciones corporal y mental, ¿no? Como le decía, como hay que ver cómo está la persona para poder dosificar, ¿no? Y también poder tener claro qué es lo que necesita la persona, ¿no? Porque muchas veces las personas no necesitan ayahuasca, sino tienen que pasar por un proceso de desintoxicación con plantas que te hace vomitar y que te hace tener diarrea, ¿no? O sea, tienes que desintoxicar antes de tomar la ayahuasca, ¿no? Y que puedes tener diferentes tipos de etapas o procesos con la ayahuasca, ¿no? Eh, Esta es una serpiente eh, que indica como, o sea, tienes que estar siempre atento, observando, ¿no? Y cuando tomas la ayahuasca se aparecen las serpientes o puede aparecer otros tipos de seres, ¿no? Entonces, está basado en eso el canal de ayahuasca, ¿no? Como en la línea, De abajo.
de la serpiente. Sí. Vamos, continuamos. Mm. Como le decía, como este puede tener un efecto que te hace vomitar o puedes tener un efecto como muy fuerte, ¿no? Entonces, a base de eso, el maestro puede indicarte como, no te preocupes, estás como liberándote y la persona misma se siente así, ¿no? Y también puedes tener un efecto muy fuerte, ¿no? De una reacción corporal o muchas personas que tienen depresión, surgen esos tipos de efectos de la ayahuasca, como que te quiere hacer desmayar o debilitar, ¿no? Pero eso es normal porque te va a liberarlo, ¿no? La planta te está entrando en la raíz donde debe liberarte o tener una reflexión personal, ¿no? Sí. Si quieres vomitar, puedes vomitar. No hay problema con la ayahuasca, ¿no? Sí. Claro, la ayahuasca puede tener alteraciones si uno tiene como visiones oscuras o tipo muy fuerte, ¿no? Pero por eso está el maestro, eh, para poder canalizarlo, ¿no? Y cómo libera a través del humo de tabaco. Esta es una fotografía real que nosotros aplicamos a los pacientes que están mal, ¿no? Que están enfermos físicamente, ¿no? Y eso se trabaja espiritualmente, ¿no? También cuando uno está con un efecto muy fuerte con la ayahuasca, también hacemos la misma aplicación, tabaco, ícaro, y puede incluir un poco ahora lo integramos la agua de Florida, ¿no? O también puede ser una hoja de pión. Vamos. Aquí la ayahuasca, la experiencia es única y cada sesión es diferente, ¿no? Y cada sesión también vas comprendiendo tus formas personales, ¿no? Y también te va como indicando, ¿no? Eso sí, cada sesión es diferente con ayahuasca, ¿no? No es la misma que has tomado y vas a tener la misma reacción, no. Eh, También ves la evolución, ¿no? Cómo vas desarrollando, ¿no? Entonces la experiencia con ayahuasca es única en cada sesión, ¿no? Entonces no es repetible, ¿no? No va a repetir la misma cosa, sino va superando o va adquiriendo sabidurías, ¿no? Eso es una experiencia muy importante donde nosotros tenemos la voluntad de participar y compartir lo que uno ha aprendido durante el internamiento con el bosque, ¿no? Y tener confianza y también una aproximación de sanar nuestras heridas internas, ¿no? Y el compromiso, ¿no? Con el que toma y el curandero. Eh, y desarrolla ciertas cualidades como la empatía. Tenemos que tener esta empatía para poder tener una sincronización, ¿no? Y la dosis, que es muy importante, ¿no? Muchas personas que quieren tomar ayahuasca quieren tomar una dosis muy elevada, ¿no? Pero hay que tener un proceso y paciencia, ¿no? Entonces hay que respetar la experiencia del maestro, del curandero y también el grado de preparación que tiene la persona, ¿no? Por eso es único en cada sesión de ayahuasca, ¿no?
como que es importante estos detalles. Continuamos. La ayahuasca, la sesión de ayahuasca está acompañado por ícaros. Ícaro es un término shipibo que puede decir ícara, eh, como un canto sagrado con la conexión, ¿no? Y puede comenzar como un silbido, ¿no? Un silbido muy importante, ¿no? Como cantar, un ícaro es algo dimensional, ¿no? Para nosotros es importante cantar, ¿no? Esta es una ceremonia ritual del pueblo shipibo que no es la sesión de ayahuasca, sino la adquisición de la sabiduría del canto, ¿no? El maestro da este permiso para que pueda cantar y pueda decir que sí estás apto para cantar para el pueblo, ¿no? O sea, para la comunidad, para los visitantes, ¿no? Yo estoy ahí en esta ceremonia dando este proceso ritual, ¿no? Muy importante. Dentro de la sesión de ayahuasca puedes tener visiones o no puedes tener también, depende de tu nivel, ¿no? Eh, de capacidad de recepción, ¿no? Muchas visiones pueden ser como muy fantasiosas y otras visiones pueden ser muy claras, ¿no? Ahí sí depende de la persona y su nivel de concentración, ¿no? Hay muchas personas que son muy distraídos y tienen que trabajar, ¿no? Por eso es que las visiones también es muy importante, ¿no? Si una persona tiene un nivel de concentración, entonces puede como tener mayor aproximación a conectarse con los espíritus y tener un diálogo, ¿no? Un diálogo como estaríamos haciendo este, esta exposición, ¿no? Directo, ¿no? Entonces las visiones también pueden ser importantes o también no pueden ser tan importantes, depende cómo el maestro diagnostica o desarrolla su rol terapéutico, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas quieren visiones, ¿no? Que es muy comprensible, pero que las personas también tienen que comprender que las visiones se desarrollan de acuerdo al desarrollo energético, mental, cuerpo, físico, ¿no? O sea, eh, muchas personas que toman ayahuasca tienen sus heridas, entonces no lo sanan, entonces tienen que sanarlo. Entonces va a aproximar muchas visiones, o fuertes o no fuertes, ¿no? Y el maestro va a cantar para liberarlo, estos tipos de momentos traumáticos, ¿no? Esas son las visiones, ¿no? Aunque podemos hablar de un contexto muy ritual, ¿no? Que las visiones pueden ser como viene la anaconda y te lleva en el bosque. Eso también pasa, ¿no? Pero hay que tener cómo estamos, ¿no? Tener una sinceridad personal con uno mismo y con el maestro, ¿no? Sí. Vamos. Sí. Eh, Las cierres son muy importantes porque después de tomar ayahuasca, una persona puede tener como unos efectos o reflexiones, ¿no? La ayahuasca normalmente dura 4 horas o 5 horas, depende de la dosificación, ¿no? Si tomas más dosis, puede durar más dosis también. Pero nosotros normalmente para una persona es muy comprensible tener una sesión de 4 o 5 horas, ¿no? O a veces menos, depende el nivel de gravedad de la persona, el paciente, ¿no? Después de tomar ayahuasca, tú no puedes consumir como muchas cosas, ¿no? Tienes que ir como graduando tu alimentación. Eso es muy importante, ¿no? Eh,
que tener como una concentración muy seria en cerrar la sesión de ayahuasca, ¿no? Eh, También puede tener riesgos después dentro de la sesión de ayahuasca, ¿no? Muchas personas que se vuelven como muy, digamos, eh, fuera del contexto ritual con sobredosis, es porque no cumplen las reglas de tomar ayahuasca, ¿no? Y por eso es que es muy importante graduar la dosificación de la ayahuasca, ¿no? Normalmente aquí en Yayinacocha, acá en Casablanca, donde atendemos, no damos ayahuasca a los pacientes. Mis abuelos tampoco no daban ayahuasca a los pacientes, ¿no? Sino teníamos que pasar por un proceso de ver cómo evoluciona su enfermedad o la gravedad, ¿no? El crisis, ¿no? Y si estás apto, puedes tomar ayahuasca. Si no estás apto, todavía no puedes tomar ayahuasca, ¿no? Hoy en día esa comprensión, muchas personas no quieren tener esa comprensión porque quieren tomar rápido o tener visiones o tener como experiencias de comentarios de los libros que salen, ¿no? Pero para tener una mejor aproximación de comprensión, sí hay que tener un proceso, ¿no? O sea, nosotros cuando viene un paciente extranjero o de Lima, no damos ayahuasca en una, sino evaluamos y luego hacemos si estás apto o no todavía, o pasar un proceso. Eso es muy importante como para tener en cuenta estos tipos de reacciones, como en la post-ceremonia, ¿no? Que el efecto puede ser corto, medio, largo. Siempre el post ceremonia o el efecto de la ayahuasca, después de tomar ayahuasca, tiene un proceso de reflexión, ¿no? Que te va a durar como a poco, después a medio, después a una vida determinada, ¿no? O sea, como te sigue que reflexionando, ¿no? Eso no quiere decir que la ayahuasca te vuelve adictivo o te llama para tomar ayahuasca, no, no, no. No, la ayahuasca no es adictivo ni te exige a tomar, porque cuando tienes un efecto muy fuerte con la ayahuasca, a veces ya no quieres tomar ayahuasca, ¿no? Siempre ocurre esa sensación. Este es un árbol muy grande que está en mi comunidad, que existe ahí, ¿no? En la comunidad, ¿no? Eh, Se llama este, OG y tiene sus fuerzas, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo cómo nosotros convivenciamos y cómo nosotros adquirimos con las fuerzas de las plantas, ¿no? No es que el conocimiento ancestral viene como por sueño, ¿no? No, si tomamos una planta, nos va a aproximar a comprender, también a dialogar en nuestros sueños, ¿no? Eh, y nos va a mejorar nuestros sueños también, ¿no? Ese es el efecto que la ayahuasca puede desarrollar también, sí. Eh, Muy importante en las recomendaciones básicas como abrirse, ¿no? Aperturar un diálogo para conocer eh, qué es lo que la persona busca, ¿no? Eh, claro, el maestro lo va a detectar, pero es importante que la persona dialogue con el maestro, ¿no? Que tenga confianza para que el maestro pueda desarrollar más rápidamente lo que está sucediendo en su cuerpo, mentalidad, ¿no? Mayormente la medicina CPO trabaja a nivel energético, ¿no? A nivel
físico, energético, ¿no? Mental. Por eso el término es espiritualidad, ¿no? O sea, nuestro cuerpo está basado en energías. En nuestro cuerpo hay agua, hay otros tipos de elementos orgánicos que están fortaleciendo nuestro cuerpo, ¿no? Tiene sangre, tiene oxigenación, necesitamos eso. Entonces, la medicina Shipiba comprende estos tipos de reacciones, ¿no? Las recomendaciones es muy importante, ¿no? Como si estás con un proceso médico, también indicarlo, ¿no? Yo estoy así, entonces el maestro te va a comprender y no te va a dar un- una dosis fuerte, ¿no? Sino una dosis muy baja para trabajar, ¿no? Entonces hay que saber también trabajar con la ayahuasca, ¿no? Y también con quién tomar, con las personas, ¿no? Quién tiene la mejor confianza también, ¿no? De hacer este trabajo, porque este trabajo puede tener como una evolución muy fuerte, entonces uno tiene que estar preparado, ¿no? Sí. Estamos en la laguna de Yarinacocha, eh, acá en Pucallpa, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por este espacio para poder como compartir, ¿no? Lo poco que se conoce, ¿no? El conocimiento ancestral perdura y sigue, ¿no? Es infinito. Un abuelo me decía como que el aprendizaje es continuo, ¿no? Por eso es que uno tiene que estar siempre dietando con plantas y con abstinencia, ¿no? Es muy bonito si uno quiere tener una experiencia muy profundo con los espíritus de las plantas, ¿no? Porque ellos te van a hacer soñar y también te van a dar una reflexión total de tu vida, ¿no? Y bueno, es importante tener este tipo de aprendizaje también porque nuestro cuerpo está basado por la energía espiritual, ¿no? O sea, si tú no tomas planta, va a ayudar. Nuestro interno, nuestro alma está basado en el espacio cósmico, ¿no? Entonces hay que comprender así también. La medicina Shipiba comprende el cuerpo, el órgano, tu corazón, tu hígado, tus riñones, tu estómago, tu bilis, todo el funcionamiento del sistema nervioso central, tu sangre, tus huesos, ¿no? O sea, te hace reaccionar, te sana, como entra muy profundo que las pastillas pueden hacer, ¿no? Las pastillas entran en un efecto corporal superficial, o sea, se queda no en tu sangre, se queda como en tu cuerpo físico, ¿no? No, la planta, cuando tú tomas, va a entrar hasta tu hueso, ¿sí? Entonces, cuando tomas una planta como chirisanango, mi abuelo tomaba chirisanango para ser un abuelo duro, ¿no? Entonces él tomaba eso y le dolía su cuerpo acá, entonces ahí pasaba la reacción de la medicina, ¿no? Y yo podía tener como un efecto muy fuerte, como tener mucha fiebre, ¿no? Pero después pasa y cuando tú traspasas estas cosas, tu cuerpo como tiene otra forma, otra energía, otra forma de comprender cómo surgen estos tipos de reacciones. Y eso te va a fortalecer en tu vida larga. Por eso es que la ayahuasca también tiene su post, ¿no? O sea, a la larga va a estar continuo, ¿no? Te va a acompañar. Si estás como muy lleno de energías oscuras o muy toxicado, algo así, eh, eh,
en las comidas o en la vida diaria, puede ser, ¿no? Eso es una forma de cómo compartir y muchísimas gracias a Giancarlo y muchísimas gracias a Alejandra y todos los participantes. Y bueno, para concluir, les voy a cantar un Ícaro, ¿no? Sí, un Ícaro Shipibo. No con Bewanasa Nabi Ponte Ponte Jamabano Matunes Kakibano Anishina Hakon Shinabo Mato Prano Kimbano Hako abano mato yorashina kaya yabi mato neska kibano yorana sanabi mato ponte yobano. Muchísimas gracias, Irak. La próxima será más. Gracias, hermano. Bajo el efecto de ayahuasca. Gracias, Douglas. Gracias, Douglas. Bueno, nada, te agradezco mucho en nombre de todos los presentes y quienes estamos muy, bueno, muy emocionados por tu presentación. Siempre es muy enriquecedor conversar contigo, poder sumergirnos siempre a esta forma de ver las medicinas. Y justamente eso es lo que queremos, ¿no? Poder traer ese conocimiento que tú tienes, que tus abuelos te han compartido, que tu familia sigue fortaleciendo, que comprendemos que también es una fuente muy importante desde donde podemos partir a empezar a quizás a sanarnos también, ¿verdad? Yo quería como compartir algunas cosas. Me parece que siempre es claro lo que hablas acerca de el tema de no compararlo con una medicación y creo que ese sería parte de la discusión ahora. Parece que en el mundo se está viendo todo este boom de los psicodélicos, los enteógenos, incluso la ayahuasca, que se toma como una medicación más, ¿no? Como para tratar una depresión, para tratar un tipo de trastorno mental, quizás, lo cual parece que, y se ha visto que ha tenido varios efectos positivos en algunos estudios, pero parece que estamos yendo a lo mismo, ¿no? A como agarrar algo y encapsularlo y tratarlo como si fuera una pastilla, sin pensar en ese otro lado, ese componente más profundo que ya tiene esta medicina, que guarda un espíritu y podemos conectar con ellos, tanto la ayahuasca como la de las plantas que uno dieta. Eso por un lado. Por otro lado, también me parece importante señalar la preparación que hay que hacer para una toma de las combinaciones que nos has dado, como también esas etapas para poder aceptar o recibir las medicinas como la ayahuasca, es como un proceso también, ¿no? No es tan simple como, eh, no es tan simple como tener una o sea, no creo que sea tan simple como tener una visión simplemente, una medicina, ¿sí? Yo creo que también es importante ver cómo es que esta preparación también va a influenciar mucho desde tanto la preparación de la persona que invita ayahuasca, que da ayahuasca, que no solamente es la ayahuasca la que va a dar simplemente, sino también la preparación de la persona que va a recibirla, ¿no? Y qué tanto también esta persona puede ser apta para eh, hacerlo en la primera vez, segunda vez, y qué tanto también esto entra en un proceso terapéutico, más que solo simplemente dar, ¿no?
o solo simplemente tener esta idea de que tenemos bueno, que, que tomar simplemente sin antes haber seguido un procedimiento, sin haber cumplido una serie de, de indicaciones que ustedes mismos nos dicen que hagamos y que ellas nos van a traer una ceremonia beneficiosa, una ceremonia enriquecedora, una ceremonia que nos permita también transformarnos como es lo que las ceremonias hacen, ¿no? De ayahuasca muchas veces. Entonces, creo que estamos ante dos paradigmas distintos, ¿no? Uno que quiere curar o tapar y otro que más bien está intentando guardar una profundidad, intentando conectar con una profundidad a través también de un riguroso procedimiento, ¿no? Que se ha investigado y que se ha detallado por los abuelos, por las personas que han cultivado estas medicinas por muchos años, ¿no? Como hemos visto y que, bueno, ahora Douglas nos trae como parte de esta riqueza heredada por sus ancestros y que supongo que es algo que nos puede ayudar a nosotros a seguir también enriqueciendo nuestras medicinas, ¿no? Así que, bueno, si tienen alguna pregunta, creo que hay preguntas en el Sí, público. hay algunas preguntas en el chat. Gracias, Giancarlo. Gracias, Douglas. Como mencionaba Giancarlo, es siempre increíble escucharte, bastante enriquecedor. Em, Cristian, Cristian Guamán te hace un par de preguntas, Douglas. Él es estudiante de psicología y bueno, quisiera saber cuáles son los posibles efectos negativos de la ayahuasca, ¿no? Que podría ocasionar la ayahuasca, específicamente qué no se debe consumir y si es que los ícaros sirven para mejorar las visiones o bueno, ahí en un momento de tu presentación los mencionaste, entonces tal vez si podrías mencionar cuál es el rol que cumplen específico en la ceremonia. Buenas noches. Eh, la ayahuasca no tiene un efecto negativo, sino es la persona o a donde acude, ¿no? Eh, Mayormente las personas cuando tienen, las personas eh, surge más, como tienen riesgo, puede ser que la persona haya consumido una pastilla o una sustancia más de tipo drogas, ¿no? Que digamos, ¿no? Ahí puede haber riesgo, ¿no? Los efectos negativos depende de la persona, ¿no? Uno puede tener reacciones con la planta, pero la ayahuasca no te hace volver loco ni te hace volver adictivo, ¿no? Eh, pero sí hay que ver a la persona, cómo está la persona, y de acuerdo a eso se puede como decir qué reacciones puede tener la persona, ¿no? Por eso es que es muy importante, acá nosotros no damos, cuando viene a preguntarnos por ceremonia de ayahuasca, no damos ayahuasca a la persona en la primera sesión, nada que ver, sino tiene que pasar por un proceso como de diagnóstico, ¿no? De conocer cómo es la persona en la parte mental, la parte corporal, psicoespiritual, ¿no? Que es muy importante conocer estas dimensiones espirituales, ¿no? De la persona. Diría que si una persona está con mucha depresión, va a tener unos efectos y va a tener que tener un proceso con la ayahuasca, ¿no? La persona puede desarrollar como un efecto nostálgico, o puede estar llorando, o normalmente que yo he visto las personas, sí, vienen llorando, pero después cuando toman ayahuasca ya no lloran, ya comprenden qué es la situación. Y eso es muy importante con la ayahuasca, ¿no? Te hace comprender la realidad situacional del espacio mente corporal tuyo y también cómo estás reflejado en la sociedad, ¿no? Por eso es muy importante cómo está la persona. Y de ahí viene
los efectos que pueden ser como tipo negativos o positivos, ¿no? Gracias, Douglas. Y bueno, preguntaba él también por los ícaros, pero antes de darte nuevamente la palabra, quería mencionar tal vez a los que llegaron un poquito tarde. Eh, Vamos a ofrecer también, ya sea diálogos, seminarios, webinars y un curso sobre reducción de riesgos, ¿no? Algo que mencionó Giancarlo ahora es que pues en este boom, en esta globalización de los enteógenos y de otros psicodélicos, hay mucha gente compartiendo, de nuevo, la medicina o psicodélicos diversos y, bueno, tantas cosas que se toman en cuenta y tantas cosas que no, ¿verdad? Claro, Un riesgo también, como pues tú mencionas, Douglas, es que ustedes tienen en nuestras comunidades indígenas miles de años haciendo esto, sin exagerar, miles de años haciendo esto, una historia riquísima y mucha experiencia, una propia ciencia y a veces no hay espacios en los que conviértete chamán en 3 meses, ¿no? Y cuáles pueden ser los riesgos de eso, ¿no? Entonces, estén atentos para cuando volvamos a tener una conversación así sobre reducción de riesgos, qué ponerle atención, qué atender. Sí. Em, claro, la otra pregunta era específicamente sobre los ícaros. Nicolás, ¿me podrías comentar un poquito al respecto? claro. El Ícaro es el bisturí del maestro. Es Sí. una herramienta muy esencial. Mm. O sea, como es una herramienta como tipo metal, ¿no? Pero esta es una herramienta que sirve como para canalizar, dialogar con los espíritus de las plantas, ¿no? El Ícaro Shipibo es un lenguaje muy astral y ancestral, ¿no? Eh, el Shipibo tiene muchas formas de hablar. La lengua Shipibo Conibo tiene muchas formas de hablar. Una de las lenguas es el Ícaro, que está traducido en lenguaje de la naturaleza, ¿no? Eh, y eso es lo que nosotros cantamos. Nosotros no cantamos como Shipibo normal, que nosotros hablamos en la comunidad. Cantamos un lenguaje muy ancestral que está basado en la conexión de la naturaleza y el cosmos, ¿no? El cosmos, las estrellas, el sol, la luna, los planetas, eh, la oscuridad, los colores. Eso es lo que abre las visiones, los ícaros, ¿no? Por eso es que ahora muchos terapeutas o también psicoterapeutas abren una herramienta de cantar, ¿no? Si tú cantas, vas a tener una expresión muy positiva para ti mismo. Entonces el canto es el sonido interno y externo. Es el concepto ícaro. Por eso es que nosotros tenemos que cantar, porque a través de la melodía nuestro interno se alegra y el externo se llega a conectar, ¿no? ¿No? Como decir, como... O sea, eleva una fuerza energética muy alta, ¿no? En nivel alfa que podemos hablar en la parte científica, ¿no? Eh, bueno, ese es el Ícaro, es el puente y el sonido de apertura, de conexión con el mundo más allá del planeta Tierra. Y eso es Gracias. importante tenerlo, diferenciarlo también de un concierto, ¿verdad? Justo hablábamos con Douglas en la mañana, bueno, estos días que hemos estado juntos, cómo es que a veces te piden, ¿no? Porque cantes, o sea, que te piden un concierto y parece que a veces las ceremonias se conducen de esa forma y no se dan cuenta de que el vídeo no es más, no es una música cualquiera que puedes grabar y repetir, ¿verdad? Sino está dirigida especialmente, está modelada especialmente para la persona que la recibe, para conectar con los espíritus de las plantas, ¿no, Douglas? Sí,
En el mundo, en la cultura shipibo, tenemos diferentes tipos de cantos. Un canto de agradecimiento que tú puedes cantar normalmente, pero el ícaro específicamente canta en el ritual, en la sesión de la ayahuasca, ¿no? Específicamente. Buenísimo. Hay otra pregunta, ¿no, Ale? Sí, bueno, hay dos preguntas que están algo relacionadas. Tanto Víctor como Julio quieren saber qué sucede cuando se utiliza, cuando se comparte esta medicina fuera de su contexto ancestral, ¿no? Por ejemplo, Víctor menciona a los maestros en Colombia, que esta medicina en el Putumayo, pero ¿qué sucede si lleva a cabo este ritual fuera de ese contexto territorial? Y Julius pregunta algo bastante similar en qué sucedería con, qué pasa, ¿no? Si el aprendizaje se da fuera de la comunidad chipiva o fuera del contexto ancestral. Es muy importante esta parte. Si uno, hay muchas formas como uno puede desarrollar. Si uno va a un campo más clínico o más terapéutica, pues sí tiene que tener una formación a base, ¿no? Como que sí tiene que tener esta formación ancestral que nosotros hacemos, ¿no? Y de ahí esa persona ya puede aplicar, ¿no? Ya puede como comprender. Porque normalmente la medicina tradicional shipibo está basada en la ayahuasca, las plantas y los espíritus, ¿no? Entonces desarrollamos estas cualidades, entonces ya va a estar preparado para poder tener este tipo de sesión personal o grupal, ¿no? Por eso es que tiene que tener un proceso continuo de abstinencia con las plantas, ¿no? Si una persona quiere tomar, primero tiene que tener una dieta mayor continua, ¿no? Para poder desarrollar en otro contexto comunal o territorial, ¿no? Tú dices que entonces que el hecho de hay una gran diferencia de tomarlo en una comunidad o en la naturaleza que tomarlo en la ciudad. O, Eh, Depende del contexto, cómo tú lo haces, ¿no? O sea, nosotros estamos preparados para atender el ruido. Nosotros tenemos el nivel de concentración que tenemos que podemos adaptarnos a cualquier tipo de ruido y llegar a esta concentración de la persona, ¿no? Por ejemplo, están pasando motocar, pero si tengo un paciente me voy a concentrar en ese paciente, ¿no? Y así también depende la capacidad del maestro, ¿no? Cómo puede desarrollar este tipo de ciudad en ciudades. Porque yo he tenido ceremonias en ciudades grandes, ruidosas, ¿no? Y he podido desarrollar y manejar la sesión grupal. También es la formación de un maestro, ¿no? Ahí se ve la capacidad de la persona, si puede como ayudar a personas en cualquier contexto territorial o contexto situacional, ¿no? Por eso es que uno se prepara y siempre está como en constante dieta, ¿no? gracias, Douglas. Gracias. Aquí otra pregunta de Yasha. Dice, ¿en verdad la ayahuasca elige a la persona más sensible como ayuda a los demás participantes? No sé si ya tienes la pregunta o la puedes elaborar mejor. En- Eh, ¿Cómo es la pregunta? No, no lo entendí muy bien. Tal vez, Yasha, si estás ahí, tú eh, puedas A elaborar mejor ver, la pregunta. Y fíjate. dice, a modo, Cristian todavía sigue muy interesado. Dice que a modo de cierre, ¿qué es lo que no se debe consumir y por cuánto tiempo se debe de dietar si uno desea consumir ayahuasca, Douglas? Las restricciones antes de consumir, ¿cuáles deberían de Eh, ser? Normalmente puede ser una semana o 2 semanas antes de entrar en un contexto de la sesión de la ayahuasca, ¿no? Eh, mira, la cuestión es esto, cada día
tiene que tener una sesión, ¿no? O sea, no la sesión de ayahuasca, sino con las plantas, ¿no? Las plantas también tienen una reacción. Es igual que la pastilla. Cuando tomas la pastilla, tú sudas, ¿no? Te hace sudar o te hace calmar. La planta igual es similar, te hace reaccionar en tu cuerpo, entonces tienes que descansar. A veces una planta te puede tener como un efecto, como la planta de desintoxicación con pión colorado, ¿no? Que dura como unos 4 o más horas, ¿no? Que es normal. Después va a pasar, ¿no? Depende de cada persona también, cómo está su cuerpo. Pero hay que ver cómo viene la persona. Si necesita esto, hay que dar, ¿no? Por eso es que cada planta se utiliza por día, ¿no? O interdiario, ¿no? Eh, Eso es lo que se debe hacer y lo que nosotros hacemos también acá, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias, Douglas. Creo que ya podemos ir terminando el diálogo para dejar un poco para las próximas reuniones. Eh, Entiendo de que hay bastantes preguntas y que podemos seguir compartiendo en otros espacios, y de hecho así será, porque vamos a empezar a abrir otros espacios, sobre todo de poder tener cada vez mayor seguridad y cada vez mayor coherencia en poder transmitir esta sabiduría también de las personas que han adquirido tanto conocimiento durante tantos años como lo es Douglas y su familia, y también poder, poder también seguir participando de este tipo de diálogos en otras oportunidades. Yo les agradezco mucho el estar aquí presentes. Douglas, no sé si quieres decir algo, Ale, para ir cerrando. Y bueno, le invitamos también a otros eventos que vamos a seguir compartiendo la misma información, cada vez más profunda, cada vez más concisa de lo que se necesita para poder seguir aprendiendo de este mundo que son los enteógenos, las plantas maestras. No solamente queremos hablar sobre ayahuasca, no solamente queremos hablar sobre estados expandidos de conciencia, sino también queremos hablar sobre este tipo de relación con la naturaleza, con las plantas, con el mundo, en realidad, que nos puede acercar también a una mejor forma de compartir medicinas, eh, y también una mejor calidad de vida, tanto física, mental y espiritual. Bueno, vale, ahí creo que se quedó colgada. Douglas, ¿algo para cerrar? Sí, claro, agradecer a todos los participantes y claro, vamos a seguir compartiendo el conocimiento ancestral desde Pucallpa, ¿no? Desde Ucayali y el bosque que nos da esta fortaleza, esta sabiduría. Y nosotros desde aquí enviamos muchas vibraciones muy fuertes a todos los participantes y mucha sabiduría, ¿no? Esperamos volver pronto y tener un diálogo muy profundo cada vez que estamos acercándonos a la integración con la ciencia occidental y la ciencia ancestral, ¿no? De la Amazonía peruana, ¿no? Ichebres Irak, y muchísimas gracias por todo. Bien, gracias, Douglas. Ale, ¿tú quieres decir algo? Creo que ya estás ahí. O bueno, creo que ya no. Bueno, nos vemos. Espero que les estén bien. Hasta la próxima vez y que les vaya muy bien. Hasta luego.